Cierra tus ojos, vamos a extender nuestras dos manos hacia Él y vamos a bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, como tu pastor, Padre, por la unción que me das, Señor, yo la declaro sobre tu hijo Miguel. Señor, así como la tsunamita que no se conformó, Señor, por darle un aposento solamente al siervo de Dios, porque ella entendió que tu presencia iba con él, Señor, a todo lugar. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro bendición, desato desde el tercer cielo, Señor, bendición hasta que rebose, Señor, sobre la vida de mi hermano Miguel, y declaro en el nombre de Jesús que toda ofrenda de amor, Señor, se multiplica al 100 por 1, Señor, en todo lo que emprenda, en todo lo que pise la planta de sus pies, Señor, Él lo conquistará, Padre, conforme a tu palabra, Señor. Declaro el vino también, símbolo de prosperidad, de abundancia sobre su vida, y el grano también símbolo de prosperidad, de abundancia, Señor. Declaro que la gente cuando lo vea, Señor, querrá tener esta tierra fértil, Señor, que hoy se establece en el nombre de Jesús, Señor. Lo bendecimos. Amén. Gloria a Dios por tu vida, hijo. Que Dios te bendiga y que te multiplique. Amén. Dios honra a los que le honran. Ok, que Dios te bendiga. Puedes pasar a tu clase. Amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Damos gracias a Dios por la vida de sus hijos que nos está levantando Él. Y bueno, hoy nos visita nuestra hermana Gracie, ¿verdad? Salúdenla, ¿verdad? Bueno, ella viene de Hidalgo, pero ella había estado en Yucatán. Para los que conocen, ella es la hermana Gracie. Levanta tu mano, hija, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por su vida. Amén. Bueno, pues vamos a dar la palabra de Dios, amada iglesia. En la mañana estuvimos dando la palabra, ¿verdad?, de Dios, titulada ¿Por qué Dios pacta con el hombre? Hoy vamos a ver la segunda parte de por qué Dios pacta con el hombre. Ya estuvimos viendo algunos aspectos. Les voy a pedir a mis hermanos, los que ya son mayorcitos, ¿verdad?, en el evangelio, que tengan paciencia con nuestros hermanos, los más pequeños, porque es necesario que ellos también sean impartidos con la palabra. Amén. Y a los que ya han tomado esta parte, pues recuerden que debemos de tener un corazón enseñable, un corazón humilde, y que nunca vamos a terminar de aprender a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces hoy vamos a ver por qué Dios pacta con el hombre, parte número 2. Aleluya. Oramos por la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, que podamos ser edificados a través de tu palabra, Señor. Que nuestro corazón sea una tierra fértil, donde tu palabra se multiplique al 100 por 1, Señor. Que seamos esa parábola del sembrador, pero que no seamos de esos espinos, Señor, ni tampoco, Padre, de esa palabra, de esa que cayó junto al camino, sino que declaramos que tu palabra se multiplicará al 100 por 1, porque nuestro corazón es una tierra fértil. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amada iglesia. Bueno, pues vamos a ver la segunda parte de por qué Dios pacta con el hombre. La mañana estuvimos viendo acerca de la justicia, ¿verdad? Cómo es que el Señor ensancha el territorio, cómo establece el reino de Dios a través de la justicia de Dios, ¿verdad? El territorio se ensancha, el reino de Dios se establece y crece, no necesariamente mediante el amor. Mediante el amor fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, pero a través de la justicia de Dios, ¿verdad?, manifestada por nuestro Señor Jesús, es que esa semilla tuvo que caer, tuvo que morir para llevar mucho fruto. Tanto es así que tú y que yo estamos hoy el día aquí sentados en la iglesia. Amén. Entonces, en la mañana estuvimos viendo que la justicia es el crecimiento de su trono de Dios, y la justicia ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesús. Estuvimos viendo lo que era una semilla, ¿verdad?, lo que era una simiente, y estuvimos viendo a manera de introducción que era necesario que esa semilla, ¿verdad?, que ese hijo unigénito de Dios viniera a la tierra, para que a través de él fue el primero de muchos hermanos, así dice la Escritura. Y bueno, después nosotros también somos hijos de Dios, porque Dios siempre ha querido acercarse al hombre. El Señor siempre ha querido tener una familia muy grande. Aleluya.
también dice la palabra de Dios que nosotros somos la herencia de Jehová. Amén. Entonces estamos desarrollando nuevamente lo que es el pacto. Estuvimos viendo algunos ejemplos, estuvimos explicando, ¿verdad?, que en tu Biblia tienes dos testamentos, tienes dos pactos. Si tú ves tu Biblia, hermana Sofi, tienes al principio el Antiguo Testamento, y después al principio del Evangelio de Mateo tienes el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, ¿verdad? Si tú quieres conocer la manifestación de Dios dada a los hombres, puedes leer el Antiguo Testamento, Eusebio. Y si quieres, ¿verdad?, ver cómo se reveló Dios a los hombres, tienes que leer a partir del Nuevo Testamento. Y el Señor se manifestó a través de nuestro poderoso y bendito Señor Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, pues eso es lo que estuvimos viendo en la mañana. Y bueno, hoy vamos a ver otros aspectos de este pacto, de por qué Dios pacta con el hombre. Una palabra doctrinal que es necesaria, que es una asignación. Y bueno, pues tenemos que ser obedientes y tenemos que sea el espíritu de sabiduría sobre ustedes en el nombre de Jesús. Y bueno, el nuevo pacto, iglesia, ya vimos los pactos, ¿verdad? ¿Qué es un pacto? En tu Biblia tienes el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Amén. Pero vamos a detenernos un poquito en el Nuevo Pacto. ¿Cuál Nuevo Pacto? El de nuestro Señor Jesús, el de la gracia, ¿verdad? De la sangre preciosa del Cordero. Amén. Hace 6,000 años, iglesia, Dios comenzó un proceso irreversible con el cual se propuso recuperar al hombre para su propósito. Esto es el plan de salvación. Amén. Entonces, esta palabra del pacto proviene del latín propósito, formado por las voces pro, adelante, y poner. Aleluya. Por lo que puede entenderse como aquello que se pone por delante, es decir, figuradamente, en una figura, aquello que se planifica para el futuro. Entonces Dios planificó para el futuro que nosotros tuviéramos este pacto. Es común que lo empleemos como un sinónimo de un objetivo, el propósito, una finalidad o intención. Y en este último, iglesia, permíteme decirte que fue algo hecho con plena conciencia y motivación. Esto quiere decir que Dios lo hizo de una manera consciente y altamente motivado. ¿Para qué? Para que hoy tuviéramos ese tiempo de gracia a través del nuevo pacto. Es decir, fue planificado y esto fue hecho a propósito para que tú y yo fuéramos rescatados. Amén. Amada iglesia, déjame compartirte en esta noche rápidamente que Dios para ello estableció pactos temporales. Por eso estamos viendo los pactos. El Señor, para tener este propósito, ¿verdad?, desde la eternidad, para que tú fueras salvo, estableció pactos temporales. Aleluya. Pero esos pactos temporales caducaron hasta traernos el pacto eterno a través de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos, por lo cual te pido que tengas paciencia. Si ya lo vistes, bueno, pues lo vas a reafirmar. Y si no lo has visto, pues lo vas a tener ahí en tu corazón. 3 razones, amada iglesia, por las cuales Dios pacta con el hombre. Hay 3 razones por las cuales Dios pacta por el hombre. En la mañana estuvimos viendo, ¿verdad? Yo les preguntaba, ¿tú cuál crees que sea la razón por la cual Dios pacta con el hombre? Y me decía el hermano Carlos, por amor. Gloria a Dios, porque así se lo reveló el Señor. Y es verdad, el Señor se acerca a nosotros por amor, porque nos ama, porque Él siempre ha querido acercarse a nosotros para tener una gran familia en Él. Amén. Entonces eso quiere decir que sí se le reveló al hermano Carlos. Aleluya. Pero hoy te voy a compartir 3 razones por las cuales Dios pacta con el hombre. Número 1, porque Dios revela su propósito a través de los pactos. La primera razón por la cual Dios pacta con el hombre es porque Dios revela su propósito, su objetivo, ¿verdad?,
a través de los pactos. Ahí es donde Dios revela lo que tiene para ti espiritualmente, su propósito eterno que Él quiere para ti, a través de los pactos. Por eso tenemos el pacto abrámico. En ese pacto Dios reveló el propósito que quería con el hombre en esa época, pero a través de nuestro Señor Jesús, Dios revela el pacto, el propósito de lo que Dios quiere hacer para este tiempo. Aleluya. Amén. Muy bien. Dios también a través de los pactos le da seguridad al hombre. ¿Qué quiere decir? Que en su gracia infinita Él se da cuenta que somos muy malos administradores de nuestra vida. Somos muy malos administradores y la Biblia también lo corrobora. Amén. Entonces, en su gracia infinita, en su amor infinita, Dios siempre ha querido darle seguridad al hombre, ¿verdad? Darle esa protección o esa seguridad al hombre en cuanto a sus propósitos mediante los pactos, ¿verdad? También un tipo de pacto puede ser un contrato, un convenio entre dos personas en las cuales se estipula cuáles son los objetivos de ese contrato, de ese pacto, y las partes a convenir por qué lo hacen. Pero fíjate que Dios pacta con el hombre. Él se acerca al hombre para pactar porque lo quiere proteger, lo quiere bendecir. Amén. Vamos al primer ejemplo rápidamente, ¿verdad? Yo sé que nos gusta aprender el Nuevo Testamento, ¿verdad? Conocer a Jesús a través del Nuevo Testamento, pero es necesario que vayamos, ¿verdad? Comprendiendo la Escritura a través del Nuevo Pacto, pero también regresando al Antiguo Pacto, para que traiga luz a tu vida. Génesis, capítulo 17, versículo del 1 al 10. Vamos a ver uno de los pactos, primeramente. Génesis, capítulo 17, versículo del 1 al 10. Yo te recomendaría que trajeras tu libreta, porque esta serie que vamos a iniciar el día de hoy va a ser continua. Entonces, algún día estarás aquí en el púlpito y te tocará también compartir sobre estos temas. Es muy importante. Te recomiendo que traigas tu libreta y tu pluma. Aleluya. Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 10. Me responden con un fuerte amén cuando ya lo tengan. ¿Ya lo tienes, Sofía? Muy bien. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Génesis 17, versículo del 1 al 10. Era Abraham de edad de 99 años, casi 100 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a detenernos ahí un poquito. Entonces Abraham era de 99 años. Antes la gente vivía más, ¿verdad? Pero Dios se le aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios perfecto y Él demanda santidad de nosotros, demanda obediencia. Amén. Entonces, por eso, desde ese momento vemos que aunque se manifestaba como Jehová, Él demanda santidad de Abraham, que sea perfecto, que camine delante de Él. Así el Señor siempre ha estado interesado en que caminemos delante de Él de una manera perfecta, apartados para Él. Amén. Entonces, en ese tiempo se le apareció a los 99 años de edad. ¿A los cuántos años de edad se te apareció a ti? ¿Verdad? En un sueño, en una visión, a través de un hermano, a través de una palabra, a través de un testimonio, ¿verdad? A través de una prueba. Yo no lo sé, pero Dios se manifiesta a nosotros en un tiempo de nuestra vida. Hoy vivimos menos años. Entonces, ¿verdad? Esta manifestación de Dios a nuestra vida es antes de los 99 años, porque si no fuera así, quién sabe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios me pone en el corazón para ti. Amén. Y dice que cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios te dice: anda delante de mí y sé perfecto, ¿verdad? Conságrate para mí, camina en santidad, sé perfecto, deja de pecar.
Amén. Y sin pecas, abogado tenemos con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. No te detengas, tienes que confesar, tienes que arrepentirte y tienes que caminar. Amén. Entonces, ahí está. Gloria a Dios. Dice el versículo 2, pondré mi pacto entre mí y ti, entre mí y tú, ¿verdad? Y te multiplicaré en gran manera. Y fíjate que, ¿por qué te hago esta relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Por una razón muy hermosa. Fíjate que a nosotros en la escuela de alineación ministerial no nos dan teología, sino nos dan alineamiento ministerial. Y eso es algo muy bonito, muy bello de parte de Dios, porque nos enseña la Escritura de una manera práctica, ¿verdad? Veíamos en la mañana que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces es bonito porque a través de esta revelación del Espíritu Santo, nosotros podemos dar una parte práctica a la iglesia. Amén. Entonces, a otra cosa, ¿por qué es que yo hago esta comparación? Porque lo que Dios promete en el antiguo pacto, ¿qué crees? Que ahora a través del nuevo pacto, a través del Nuevo Testamento, es una herencia para nosotros. Nosotros tenemos derecho a todas esas promesas por el nuevo pacto. Amén. Entonces fíjate lo que dice Dios aquí. Dice que pondrá su pacto entre tú y él, y que a esa persona en ese entonces le multiplicará en gran manera. Pero ahora en Jesús, déjame decirte que también tenemos una multiplicación, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que sobre Jesús el nuevo pacto descansa sobre mejores promesas. Amén. Ya se efectuó la repartición de la herencia en Jesús. Nosotros somos coherederos juntamente con él, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos acceso a esta multiplicación en gran manera. Aleluya. Dice el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Una cosa hermosa, una parte hermosa. Quiere decir que Abraham le creyó a Dios. ¿Tú le crees a Dios? Entonces, ¿por qué no nos postramos sobre nuestro rostro así? Y reconocemos, oh Señor, yo te creo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Tenemos que reconocer a Dios en nuestros caminos, tenemos que tener fe. ¿Y por qué no imitar esta fe de Abraham, que dice que se postró sobre su rostro? ¿Verdad? A veces no queremos levantar las manos, a veces no le queremos alabar a Dios, nos da vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Abraham le creyó a Dios y se postró sobre su rostro. Amén. No lo estás haciendo para el pastor, no lo estás haciendo para los hermanos, lo estás haciendo para Dios, porque estás reconociendo, ¿verdad?, que Él te ha bendecido. Amén. Dice ahí, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciéndole, versículo 4, aquí está, o he aquí, mi pacto es contigo, ¿verdad? Mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Por qué? Porque él es conocido como el padre de la fe, y a través de Abraham nosotros somos bendecidos en Jesús. Vamos a verlo más adelante a la luz de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Versículo número 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, ¿verdad? Me voy a detener un poquito y te voy a compartir un testimonio. Dijo que ya no iba a ser su nombre más Abraham, después le aumenta un H y es Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la manifestación de la bendición que Dios está cumpliendo sobre su vida. Déjame compartirte, ¿verdad?, manera de testimonio. También recuerda que el testificar de lo que Dios hace en tu vida es una forma de edificar a la iglesia. Tienes que pararte aquí en el púlpito y testificar. Decirme, pastor, déjeme dar mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, espero en Dios que ustedes se animen y pidan ese espacio de testificar de las maravillas que Dios hace con ustedes en su vida. Amén.
Yo voy a contar mi testimonio rápidamente. Déjame decirte que cuando yo llegué a Cristo, el Señor habló a mi vida. El Señor habla de diferentes maneras. El Señor habló a mi vida. Y el Señor me dijo a través de la palabra: tú ya no te llamas Iván. Iván significa Juan. La palabra Iván se traduce también en el idioma francés y quiere decir Juan. Pero dije, wow, ese es mi nombre profético. Me dijo el Señor, no, dice, por el momento no. Dice, tu nombre es José. Y entonces el Señor me puso el ejemplo de José el soñador. Y efectivamente, cuando era jovencito era muy soñador. Hoy soy un poco más templado. Pero el Señor me dijo que no me preocupara, que el hecho de que yo fuera el menor tenía un propósito. Yo soy el menor de 2 hermanos varones y de una hermana mujer, ¿verdad? Mayor. En total somos 4. Y el Señor me dijo, yo te doy ese nombre, dice, para estos tiempos. Dice, porque tú eres el que va a añadir. Y cuando Él me dio esa palabra, yo me quebranté y yo empecé a llorar. Y empecé a llorar. Empecé a llorar y empecé a agradecerle. Le digo, Señor, gracias, porque me has dado identidad. Yo me sentía solo, yo me sentía abandonado. Y tú me has cambiado el nombre por bendición. Amén. Pues así le pasó a Abraham. Le dijo, ya no se llamará más tu nombre Abraham, ¿verdad? El día que tengas esa parte de Dios y te cambie tu nombre, primero Dios, que puedas testificar aquí en el altar. Amén. Aleluya. Le dijo, ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. El Señor te dice eso, que te he puesto por cabeza de muchedumbre de gentes. Aleluya, para que seas bendición donde quiera que te pares. ¿Por qué digo esto con toda seguridad? Porque vuelvo y repito, yo le creo a Dios que en Jesús tenemos toda la herencia de las promesas de la Biblia. Amén. Aleluya. Esto es revelacional. Así me lo enseñó el Señor. Muy bien. Vámonos al versículo 6. Dice así: y te multiplicaré en gran manera. El Señor te va a multiplicar en gran manera. Y hará naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esta parte es muy interesante, especialmente en que reyes saldrán de ti. ¿Por qué? Pues porque en Cristo Jesús, ¿verdad?, nos ha hecho para Él nación santa, pueblo adquirido, ¿verdad?, para Dios a precio de sangre, ¿verdad? Somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿No lo dice así la Biblia? Entonces, déjame decirte que reyes saldrán de ti. Reyes y reinas, ¿no? Para gobernar. Aleluya. ¿Y sabes cómo gobernamos? A través de la oración. Es muy importante. Si tú dejas de orar, dejas de gobernar. Entonces, gobernamos a través de la oración. Aleluya. Versículo 7 dice así: y estableceré mi pacto entre mí, o entre yo y tú, ¿verdad?, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, ¿verdad? Por pacto perpetuo. Pacto perpetuo quiere decir para siempre, que no se rompe. Así de poderoso es nuestro Señor, ¿verdad?, que Él cumple lo que promete. Ahí dice pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia, o sea, para ser tu Dios y el de tus hijos después de que tú ya no estés. Amén. Entonces trasciende, Dios trasciende el tiempo y la distancia. Por eso estamos viendo primero el antiguo pacto. Amén. Dice el versículo 8: y te daré a ti y a tu descendencia, te daré a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué te dará? Después de ti, la tierra en que vives. En ese tiempo era la tierra prometida, pero hoy, ¿verdad?, para los gentiles, pues tú estás ahí, donde vives. Ese es el lugar donde Dios te va a bendecir. Pero sin embargo, vemos cómo Dios prometió en un futuro bendecir con la tierra.
la tierra es un símbolo de bendición, y la tierra donde Dios te ha sembrado es para que des fruto en abundancia. Ahí te va a bendecir el Señor y a tus descendencias después de ti. En la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, en herencia perpetua, ¿verdad? Déjame decirte que tu casa no te la van a quitar, es una herencia que es para siempre, ¿verdad? Sobre tus generaciones. Pues así a Abraham le prometió esa herencia perpetua de la tierra de Canaán. Amén. La tierra prometida. Y seré el Dios de ellos. Después dice el versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, ¿verdad? Le dijo que él tenía que guardar su pacto. Esto de guardar no quiere decir que agarrara y se lo metiera en la bolsa. No. Sino que lo iba a leer o lo iba a recordar, pero sobre todo que lo iba a obedecer. Amén. Entonces vemos que los pactos te dan bendición, pero también te dan obligación de obedecer. Amén. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de que tú no estés, por sus generaciones. Esto quiere decir que si tú te portas bien y guardas el pacto, Dios te va a bendecir. Pero si tu hijo se levanta y no guarda el pacto, ¿qué crees que va a pasar? Pues entonces ahí va a haber problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo pacta no solamente por ti, sino también por tus generaciones. Entonces esto quiere decir que es importante que instruyas a tus hijos en los caminos de Dios. Y tú me preguntarás: oiga, pastor, ¿y con eso es garantía para que mis hijos caminen con Dios? La Biblia lo promete: instruye al niño en su camino, ¿verdad?, durante la niñez, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Es una palabra, ¿verdad?, que enseña muchas cosas, tiene muchas profundidades. Pero si Dios lo promete, es que él será salvo. ¿Por qué? Porque dice que aunque fuere viejo, no se va a apartar de Dios, pero no nos dice si va a tener problemas o dificultades o adversidades o no. ¿Por qué? Porque yo he escuchado testimonios de cristianos que, aunque fueron educados en cuna cristiana, cuando tienen su edad, donde ya se formó, ¿verdad?, y toman decisiones, entonces se equivocan y se van al mundo. Pero Dios promete que aunque cuando sean viejos, no se apartarán. O sea que Dios los va a traer al redil, ¿no? Entonces eso es algo muy bello. Ahí está. Versículo 10. Este es mi pacto que guardarás entre tú y yo, y ustedes y tu descendencia después de ti. ¿Y cuál era el símbolo? ¿Cuál era la señal de ese pacto? Es importante que lo aprendamos como cristianos. ¿Sale? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Amén. ¿Qué quiere decir la circuncisión? ¿Alguien sabe? Pues la circuncisión quiere decir que a los niños de bebés les cortaban el prepucio del pene, ¿verdad? Aquí tenemos hermanos que vienen de otras congregaciones en las cuales les pedían reglamentos o esta parte, ¿no?, del Antiguo Testamento. Déjame decirte que los que estamos aquí pues no somos circuncidados. Bueno, no sé los demás, pero la mayoría no. Esto es porque estamos en el nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley. Vamos a explicar esto a profundidad para que quede claro. Vamos a desglosar punto por punto. Amén. Entonces me decía mi hermana Emma muchas cosas, muchas preguntas, y gracias a Dios, bendito sea el Señor que me da la sabiduría para poder contestarle, que Dios nos revela, gracias a Dios. Amén. Entonces por eso el Señor pone que compartamos de esto, para que quede bien claro. Amén. Siempre que hay hermanos nuevos se tiene uno que detener. Cosas más avanzadas se tienen que ver en los discipulados. Amén. Aleluya. Versículo 10. Este es mi pacto que guardarás entre ti, yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón
de entre nosotros. Amén. Ahora en el nuevo pacto ya no. Lo que es los simbolismos del nuevo pacto, pues nuestro Señor Jesús, su sacrificio, su resurrección, ¿verdad? El periodo de la gracia, todo eso. Amén. Lo cual vamos a ir explicando ampliamente. Amén. Ok, vamos otro poco más. ¿Sale? Vayan apuntando. Una compraventa ante notario público para asegurarse que la otra parte cumpla el contrato. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es un notario público? Un notario público es un federatario de fe. Federatario, ¿verdad? ¿Para qué un notario público? ¿Para qué un notario público, mi hermana Isabel? Pues para que dé fe de la compraventa, del contrato mercantil. Muchas veces es necesario que haya un federatario público. ¿Por qué? Porque por la vía civil puedes hacer un contrato de compraventa o un pacto, tú lo quieres ver así. Pero si tú lo haces civil con un contrato normal, si la persona que te debe dinero, por ejemplo, no te quiere pagar, entonces tienes que ir a las instituciones de justicia del ámbito civil para que te pague, ¿verdad? Y aún así no hay garantía. ¿Sí? Es un proceso que tienes que pasar, como los divorcios. ¿Ok? Ok. Pero cuando tú le quieres dar un nivel mayor a ese contrato o ese pacto, entonces puedes ir ante un notario público y ese está facultado, tiene la facultad dada por el gobierno para dar fe del convenio, del contrato o del pacto que tú estás haciendo, y entonces queda registrado en el registro público de la propiedad y le das un giro mercantil. Ahora ya no solamente está avalado civilmente, sino también está avalado por las leyes mercantiles. Hay leyes mercantiles para hacer esos contratos. Y entonces cobran un dinero y no es barato. ¿Por qué? Porque eso te da más seguridad de que se pueda cobrar ese pacto o ese contrato. ¿Sale? Por eso lo menciono, es un ejemplo civil. Entonces, hacer un contrato o una compraventa ante notario público no es cualquier cosa. ¿Sale? Te puedes meter en problemas. ¿Y para qué se hace? Para asegurarse que la otra parte cumpla el contrato. Estamos hablando de pacto, por eso es que lo estoy mencionando. ¿Sale? Cuando Dios pactó con Abraham, Dios pacta con Abraham, Dios se le aparece a Abraham y pacta con él, ¿verdad? ¿Quién era Abraham? Abraham era un idólatra. Abraham venía de Ur de los Caldeos, una nación pagana, una nación que creía en muchos dioses, una nación sin Dios. De ahí venía Abraham. Pero Dios vio su corazón, que en él podía establecerse fe en él, porque él conoce los corazones. Y pues, repito, el Señor siempre ha tenido la intención de tener una gran familia de hijos. Lo ha buscado desde que creó a Adán. Después dice la Biblia que hubo un tiempo en que no buscaron del Señor, y fue hasta que nació Set que volvieron a invocar el nombre del Señor. Pero Dios siempre se ha manifestado a los hombres. La Biblia registra algunos ejemplos, pero también da enseñanza que hubo otra gente que no está escrita en la Biblia que invocó el nombre del Señor. Esto es, que buscó de Dios, que Dios no solamente se manifestó a Abraham, sino que también pudo haberse manifestado a otros hombres y mujeres. Amén, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Muy bien, entonces, cuando Dios pactó con Abraham acerca de los animales muertos, no es que Dios vaya a faltar a su palabra. Dios estaba llevando a Abraham a una plataforma de seguridad para provocar la fe de él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando Dios le pide, ¿verdad?, todo lo que tenía que hacer respecto a los animales que Dios le diera la bendición de tener como ganadería, ¿verdad? No es que Dios fuera a faltar a su palabra, sino que Dios estaba llevando a Abraham a una plataforma de seguridad para provocar la fe de él. Todo lo que nosotros hacemos en la congregación, todo, absolutamente todo,
es para que nosotros cultivemos esa fe, esa esperanza. Es necesario que nosotros lo hagamos para que nosotros estemos seguros de que podemos confiar en Él. Pero antes era con sacrificios de animales, de matar los borreguitos y por llevarlos ahí a que fueran quemados. Hoy el sacrificio lo ha hecho nuestro Señor Jesús, pero también es necesario que nosotros tengamos esa adoración como lo hicimos hace un rato, para que nuestra fe sea activada. Amén. Ok, así pasó ahí con él. Dios quiere que tengamos la misma certeza, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? ¿Cuál es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué certeza? La seguridad. Amén. Dios quiere que tengamos la certeza, la fe. Amén. Dios quiere que tengamos la fe que lo que Él promete, lo que Él habla, lo que Él pacta, lo va a cumplir. Él lo firma. Vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Cómo es que lo hace? Esto de los pactos es así. Muy bien, poco a poco. Dios se une al hombre en una unidad orgánica. El Espíritu Santo está en ti. Dios se une al hombre en una unidad orgánica. Orgánica viene a decir de órgano, de vida. Amén. Como la consumación de todos los pactos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, otro poco más. Aspectos legales de los pactos y las alianzas. Hay diferencias entre los pactos y las alianzas, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando peleaba las batallas, llegó a hacer alianzas que Dios le dijo que no hiciera. Y ellos, por hacer esas alianzas, se metieron en problemas. ¿Saben un pueblo con los cuales les dijo que no hicieran alianza y hicieron? La hizo Josué, la cual perduró hasta que el rey Saúl la rompió. Una alianza que hicieron fue con el pueblo de Gabaón, los gabaonitas. Dios les había dicho, extermínenlos, pero ellos hicieron alianza con los gabaonitas y eso les trajo consecuencias. Una alianza, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con quién nos aliamos, con quién hacemos negocios. Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Aspectos legales de los pactos y las alianzas. Vamos a compartir un poco y vamos a terminar. Vamos a seguir con esto. ¿Ok? Un pacto es un convenio legal, es un acuerdo legal, una unión legal. ¿Ok? La cruz es una razón legal. Cuando Jesús fue crucificado, ahí se convirtió en una razón legal. ¿Por qué? Colosenses 2, versículo del 12 al 15. ¿Qué dice? Colosenses 2, versículo del 12 al 15. Alguien que lo lea fuertemente, por favor. Vamos a ver por qué la cruz es un aspecto legal. Colosenses 2, versículos de 12 al 15. Bien fuerte, como trompeta. En el nombre de Jesús. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en la fuerza activa de Dios, que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, tras habernos concedido el perdón de todos los delitos, cancelado el documento de deuda entre nuestra, en contra nuestra, que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitando del medio, clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Hasta ahí. Gracias. Entonces ahí vemos por qué la cruz es una razón legal, porque dice Colosenses, ¿verdad?, que el Señor anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario. Es una situación legal, espiritual. Amén. Por eso la cruz es una razón legal. La cruz no vino a resolver precisamente un problema con el hombre. Estábamos lejos de las promesas, sin esperanza,
sin Dios en el mundo. Y entonces Dios estableció una plataforma legal para resolver el problema. Amén. La muerte de Cristo aplacó la ira de Dios, pagó la deuda. El Señor, ¿verdad?, nos compró con su sangre. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él se puso en nuestro lugar. Jesús pagó la deuda. Dios quedó satisfecho y tuvo una razón legal para incluirnos. ¿Por qué? Porque Él pagó. Entonces nosotros, libres de culpa, entonces Él nos adoptó. Él nos compró, somos de Él. Amén. Espiritualmente, legalmente, espiritualmente. Amén. Todo lo que Dios hace es legal, espiritualmente, no es legalista. ¿Qué quiere decir legalista? Que sea impuesto. Fíjate lo que dice aquí. Legalismo significa aplicación de una ley sin ningún criterio. Eso es ser legalista. Aplicación de una ley sin ningún criterio. La ley es la ley, decía la película, ¿no?, cristiana que vimos. Otra vez, legalismo significa aplicación de una ley sin ningún criterio. Hay iglesias que son legalistas, que la aplican sin ningún criterio. ¿Ok? Hay iglesias legalistas, pastores legalistas, cristianos legalistas que aplican la ley sin amor. Como dice mi hermana Irlanda, ¿dónde está el amor? Tenemos que aplicar el amor de Jesús cuando nosotros hablemos, cuando nosotros caminemos, donde quiera que vayamos. Es una gran diferencia. Tenemos que ser una iglesia amorosa. Amén. Tener amor fraternal entre nosotros. Amén. Gálatas 3, versículo 15 al 18. Yo creo que ya vamos cerrando. Gálatas capítulo 3, versículo del 15 al 18. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Ya van llegando nuestros niños hermosos. Gálatas 3, versículo 15 al 18. Me dicen cuando lo tengan. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Gálatas 3, versículo 15 al 18. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Dios nos está hablando en términos humanos. ¿Para qué? Para que le entendamos. Amén. Dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Quiénes es el que ratifican el contrato mercantil? El notario es el que está facultado para decir si no es auténtico. Cada autoridad, ¿verdad? ¿Quién es el que ratifica el pacto del Señor Jesús? Dios. Amén. Otra vez, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Por eso es que la Biblia nos dice: cumplan cuando le prometen algo a Dios. Y eso que es una promesa, un voto, ¿verdad? Ahora imagínense un pacto. Dice la Biblia: acuérdense lo que le prometen a Dios, cúmplanlo. Tenemos que tener cuidado. Amén. Versículo 16. Vamos a 16 rápidamente, con este terminamos con esta última cita. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham le fueron hechas primero estas promesas, ¿sale? Y a su simiente, la palabra simiente quiere decir semilla, familia, descendencia. No dice y a las simientes o a las familias, a la simiente de Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Como si hablase de muchos, sino como de uno, una simiente, una familia. Y a tu simiente, la cual es Cristo.
Somos familia en Cristo. Por eso en la mañana estuvimos hablando de qué significaba una semilla, qué significaba simiente, que era una familia que Dios quería, una familia de Dios para Él. Si no estuviste en la prédica de la mañana, la puedes ver en YouTube. Es muy recomendable que la veas para que no te atrases. Amén. Muy bien. Entonces dice, y tu simiente, tu semilla, tu familia es Cristo, ¿verdad? Y nosotros somos tu familia espiritual. Dices, ah, caray, qué familia tan bonita, ¿verdad? Pero somos familia, aunque no te guste, somos familia. Amén. Versículo 17 dice así: esto pues, digo, el pacto previamente ratificado ¿por quién? Por Dios. ¿Para con quién? Con Cristo, coma. La ley que vino, ¿cuántos años? 430 años después, no lo que. ¿Qué quiere decir abrogar? Es una palabra de derecho. Quiere decir que lo deja fuera de funcionamiento. Y entonces aquí nos dice, nuevamente, la ley que vino 430 años después, no lo abroga el pacto. Aunque hayan pasado 400 años, a diferencia de algunas leyes humanas que se vuelven obsoletas, hermana Isabel, el pacto que Dios hace, ¿verdad? Y que lo ratifica Dios, no queda fuera de funcionamiento. Amén. Coma, para invalidar la promesa. No invalida la promesa todo ese tiempo ni la ley. ¿Cuál ley? La mosaica. No invalida esa bendición, porque es un pacto. Amén. Aleluya. Versículo 18. Ya vamos a cerrar. ¿Por qué si la herencia es por ley? La herencia es por ley. ¿Por qué los testamentos son tan poderosos los humanos, iglesia? Porque el testamento, una vez ratificado por notario, se tiene que ejercer. Amén. Pues ahora imagínense el Nuevo Testamento que tienes ahí en tu Biblia, ratificado por Dios. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Claro que sí. ¿Por quién lo ratifica? Dios, el Todopoderoso. ¿Sí, hermanita Irlanda? Amén. Muy bien. Entonces dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Ahí está lo importante. Todo es importante, pero eso más. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, no mediante la ley. Antes de que existiera la ley, Dios le prometió a Abraham. Le hizo una promesa, ¿sí o no? Entonces ahí está. Amén. Cierro. Dios trató con Abraham acerca de su simiente, semilla, 430 años antes que Dios le diera la ley a Israel en el monte Sinaí. ¿Cuál era el monte Sinaí? ¿Cuál es? Donde subió Moisés, ¿verdad? Ahí ese es el monte Sinaí. Dice la escritura que después de que bajó Moisés del monte Sinaí, su rostro resplandecía, porque había estado en la presencia de Dios. Déjame decirte que en este momento que has estado en la presencia de Dios en adoración, tu rostro resplandece. Amén. Todo está en la Biblia. La ley vino 430 años después y esta no abroga o deja fuera de funcionamiento ni invalida la promesa que Dios le hizo a Abraham. Amén. Que de su simiente, de su descendencia, se levantaría una nación. Aleluya. Cierro. Herencia. La palabra herencia. Sara le dice a Abraham: echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con mi hijo Ismael. Ya se estaba
afilando las uñas. ¿Quién se estaba afilando las uñas? Bueno, no. O sea, quería la herencia para su hijo Agar, para Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, por eso es un decir que quería la herencia para su hijo. Entonces, por eso Sara le dice a Abraham: echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava conmigo. Imagínate que tú tuvieras otro hijo de otro papá. Cuando crezca, ¿no peleará la herencia? Que es para tu primer hijo, tu primogénito. ¿Cómo ves? Claro que sí. Y entonces, de ser tu amiga Agar, la sierva, ¿qué crees que va a pasar? Enemistad. Por eso no es recomendable que tengamos varias parejas. Amén. Todo está en la Biblia. Cierro. La herencia fue dada a Abraham por la promesa, no por la ley. La herencia primeramente era Cristo y después de todo tipo de riqueza. Amén. Aleluya. Muy bien. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar. Hasta ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a orar, vamos a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esa herencia como hijos tuyos. Hoy, Señor, declaramos que somos benditos, porque a través de la simiente de Abraham, Padre, a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, nosotros somos coherederos en Cristo Jesús y tenemos, Señor, toda la herencia del Nuevo Testamento. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta revelación, Señor, que siempre ha sido tu interés, siempre ha sido tu deseo, Señor, tener una gran familia. Hoy sabemos, Padre, que la bendición viene por la promesa, que hoy a través de la herencia en Cristo Jesús nosotros somos bendecidos. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por extender tu gracia, por darnos ese pacto ratificado por Dios por medio de nuestro Señor Jesús, en el cual somos coherederos junto con nuestro Señor Jesús. Hoy aprendemos, Padre, por qué pactas con el hombre y que tú eres un Dios de amor, no eres un Dios legalista. Tú ves las intenciones del corazón, Señor, y si a Abraham lo llamaste de una nación idólatra, Padre, nosotros somos rescatados también con ese amor eterno que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que esta palabra de los pactos, Señor, se hace viva en nuestros corazones, Señor. Gracias por pagar el precio, por ponerte en nuestro lugar y darnos vida eterna, por incluirnos, Señor, como tus hijos en este nuevo pacto, Padre, que primeramente se dio para los judíos, pero que por tu gracia, por tu amor, Señor, tú lo has extendido hacia nosotros que somos los gentiles. Hoy, Señor, hacemos sacrificio de alabanza. Hoy, Señor, esa circuncisión está en nuestro corazón. Hoy, Señor, tú nos demandas santidad y obediencia, pero gracias al nuevo pacto, Señor, ya no se tiene que derramar esa sangre, Señor, de esos animalitos, Padre, para la expiación de los pecados, porque el Señor Jesús lo ha hecho una vez y para siempre, y como dice la palabra, tú estableciste el pacto eterno entre tú y nosotros y toda nuestra descendencia después de nosotros y por nuestras generaciones, por pacto perpetuo, para ser nuestro Dios y el de nuestra descendencia generacionalmente. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por esta revelación. Bendecimos a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Síguenos dando sabiduría, Padre, y entendimiento para seguir tratando con estos temas de los pactos y del nuevo pacto entre Dios y los gentiles. Bendecimos a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga, amada iglesia. Estamos despedidos. No olvide darse la paz en el amor de Cristo Jesús.
Muy buenas noches. Que Dios le bendiga. Amén. Right.